Era, es muy cierto lo que dice Ibis. Ibis. Efectivamente, quien tiene abierto el corazón a hacer historias, también lo tiene abierto a escucharlas. Esa es una virtud que se va logrando con el tiempo. Y es también un consejo muy de nuestros padres y de los abuelos, y es el de tener los oídos bien afinados, bien abiertos al mundo. Ese es un asunto muy de la sensibilidad, se logra con la formación también. La formación, digo, como decía ahorita, en el ejercicio de contar, de hacer historias, de leer historias, de encontrarse con historias, de escuchar. Freddy dice algo muy bello y es que es que esto parte de todos los sentidos, definitivamente. Es decir, si usted tiene buena escucha, usted va a encontrar unas cosas maravillosas y va a leer, va a escuchar entre líneas eso que le está diciendo su fuente, o sea, la persona que va a entrevistar. Pero además tiene que tener una visión para poder tomar una imagen bien chévere donde ese personaje se vea magnífico, ¿cierto? Pero también tiene que tener una buena lectura, o sea, que podamos a través de esas películas, esos libros que leemos, porque eso también nos enseñan y nos hacen extraer cosas maravillosas de esos relatos o de esas películas o de esas historias que hacemos. Entre la tercera y la cuarta intervención hubo un salto, perdón, un salto muy notorio. Miren cómo determina la manera de quién soy yo y de identificarse con ciertas cosas, con ciertos aspectos de la vida, con los gustos, con las aspiraciones, con los conocimientos, con las experiencias. Eso determina tan notoriamente porque es una persona la que cuenta la historia, no es una máquina, ¿cierto? No es un objeto. Una persona llena de momentos y de vivencias y de conocimientos. Tiene, digamos, es el portavoz en ese momento de un hecho puntual de la realidad o también de la nación. Digo que, perdón, Pilar, Dale. hay un salto que es notorio entre la tercera, perdón, entre las tres primeras, más notorio entre la tercera y la cuarta intervención. Y en la tercera, cierto, estaba leyendo su historia, cierto, tomó, Sí, sí, pero con mucho detalle. sí, detenimiento, como voy a contar esto, voy a contar, y se le notaba que estaba leyendo su propia historia, que quería leerla, quería escribirla para leerla, y que tenía también un énfasis muy notorio desde mí, obviamente porque la pregunta era cómo entrar desde ti, cómo ¿Cómo contarla desde contar mi ti, historia? eh, y que fue muy claro, ¿cierto? Que tenía como objetivo el hacer visible el tema de la familia. Digo que hay un salto porque cuando ya escuchamos la cuarta intervención fue conversada, fue hablada, era fácil percibir que estaba contando, que a lo mejor tomó algunas líneas, pero que no decidió que la elección de ese autor de esa historia que nos contó era yo quiero contarla con las palabras como me fluya. También una elección, siempre es una elección. Freddy, aquí están viendo la diapositiva que dice cómo entrar al corazón, los recursos, ¿cierto? Sí, Ok. sí, señora. ¿Cuáles serían esos recursos? Es Bueno, lo que estamos viendo en este momento. efectivamente, esos son los recursos. Es decir, más que yo creo que cuando uno lo invitan a escuchar un tema digamos, por llamarlo, los medios para comunicar, los medios para contar, pues estaría esperando un poco a que le dieran un poco como unas claves mucho más técnicas, mucho más convencionales, mucho más clásicas si quiere, vaya al libro tal, leas el índice y en ese índice usted va desarrollando cuáles son los recursos para contar una historia. Es una manera de hacerlo, es válida, pero yo creo que más como el gran propósito de este encuentro con ustedes es cómo llegar al corazón, cómo entrar al corazón, cómo contar historias para el corazón. Mm, Creo que supera mucho más que Lo técnico. sí, el poder ir a ese recurso que ya existe, que ya está planteado por los conocedores, por los contadores, por los narradores de historias. Estas son las maneras de contar una historia. Yo soy de los que pienso, no sé si lo dije hace un ratito, y es que tanto la riqueza del ser humano, la riqueza humana, de la experiencia humana lo presenta, eh, es esa posibilidad de que la multiplicidad de historias que uno puede escuchar sea infinita. La manera de contarlas sea todavía mucho Infinita. más infinita. Lo hace eso, es decir, no lo hace
propiamente, como les decía hace un momentico, el canon de cómo contar una historia, sino de esos hilos, que lo mencioné al principio también, que uno encuentra en uno mismo que te conectan con el resto del universo, eh, para poder saber cuáles son las selecciones que hago, como lo hicieron ustedes hace un momentico, las selecciones que hago con las que me identifico, con las que soy capaz de dar a entender algo que quiero, el propósito de lo que quiero contar. Son estas selecciones básicamente lo que le permite a uno hacer el juego, tener el plan para contar una historia. O sea que también podríamos decir que el recurso es el tema. Puede El ser recurso es también, el tema, el recurso soy yo, el sí, recurso es el entorno en el que estoy. sí, Pilar, estás completamente en el sentido de lo que quiero decir. No necesariamente el recurso o el medio determina el mensaje el medio, sino que, digamos, haz una concepción mucho más Amplia. amplia, universal, general, más global de hacer, de caer en cuenta de que esos recursos también pueden ser forma, el mismo recurso puede ser una forma de contar la historia. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente, vamos a mostrar ciertos ejemplos de esa composición. Ya hablamos un poco de todo eso allí arriba, de explorar esos sentimientos, de abrir esos sentidos, de cuestionarnos, de mirar más allá. Entonces ahora hay que ponerlo como bonito, ¿cierto? Como esa composición. Listo, tenemos un texto muy lindo, una imaginación, pero eso lo tenemos que acompañar con otras cosas, ¿cierto? Entonces aquí vamos, que es el tema como de la imagen, ¿no? Como de imagen, cómo se acompañarían esos textos y esas historias. Bueno, no, pues haciendo alusión a las Y a imágenes, los recursos, porque no solamente fueron los recursos de arriba, sino que también tenemos otros recursos, como sí, son las imágenes. bueno, uno, desde cierto, ya desde la manera en que cuenta una historia, en la forma en que le cuenta los recursos que utiliza, quién se lo quiere decir, ya está diciendo, ya a ese momento. Eh, hay errores, no lo diría errores, sino malas elecciones, malas elecciones en el momento de contar algo, de narrar, que vienen desde lo técnico. Desde lo técnico hay cosas muy puntuales. Uno, por ejemplo, se están viendo la fotografía, pues ya cuando se trata del lenguaje audiovisual, hay detalles, sí, son detalles que hacen que la historia se vaya por el camino equivocado. Aquí, por ejemplo, en la fotografía que están viendo hay un error evidente de, de observación, ¿cierto? De cachos. Hay un Total. problema de cachos. O sea, muchachos, aparte de sentir todo eso en el corazón, de querer expresar todo esto, hay que tener en cuenta muchos detalles, así como Freddy les decía, los detalles en esa escritura, lo que tenemos que tener en cuenta en la imagen es igual. O sea, aquí estamos viendo personas reunidas, pero ya se me va a quitar el encanto que estoy viendo a ese hombre con cachos alrededor. O sea, eso ya me quita el objetivo de la historia y me pone como en otra sintonía. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho detalle frente al tema. Bueno, aún sin conocer los detalles de fondo de la historia, uno puede leer un poco más allá. Yo aquí lo que sé es que la persona que está al lado izquierdo es el señor Boris Yeltsin, presidente de Rusia, que está rodeado, pues cierto, por algunas personas que tienen batas blancas y están en una granja porque pues hay unos animales, ¿cierto? Unos movientes grandes atrás. Mm, es un error fotográfico, hablando en el lenguaje visual, evidentemente por el problema de la composición, de que puso pues hizo la fotografía cuando justamente los cachos le estaban quedando atrás, pero que finalmente esos errores tienen una intención. Eh, la fotografía, como les digo, pues sugiere, si hay un ex primer mandatario, pues hay un contexto político mm, que parte de un error fotográfico es, digamos, utilizado por quien quiere contar algo a través de la fotografía y dice algo, ¿cierto? Ahí lo que estamos resumiendo es un cómo, un cuándo, quién lo hace, eh,
desde ¿Para qué? dónde, un para qué lo hace, porque finalmente diría que la fotografía es un error técnico evidente de cómo va a tomar una fotografía con un señor que le están saliendo unos cachos. Finalmente, decirlo así, que es uno de los aspectos, también está diciendo como recurso. Exactamente. Me pasa. No nos vamos muy lejos. Aquí, por ejemplo, vemos a Freddy. Esta foto fue esta semana y estábamos haciendo videollamada y él esa lámpara la tiene por allá arriba en el techo de su casa, pero efectivamente la ilusión fotográfica o lo que me da es como si tuviera un sombrerito en la cabeza, ¿cierto? Entonces hay que tener el detalle, hay que siempre tener el detalle, así como tenemos el detalle al escribir y nos conocemos y sabemos quiénes somos, qué nos gusta, igual pasa con la imagen, con lo que vemos. Tenemos que cuidar la imagen porque eso es lo que va a acompañar nuestros textos. Volviendo un poquito como al tema anterior, a la idea anterior, perdón, además de, cierto, de tener cierto cuidado cuando se trata de imágenes o cuando se trata también solamente de la forma de hablar, y como lo dice Pilar, pues uno debe tener en cuenta detalles. Hacer consciente de que esos detalles con los que uno cuenta su historia, reitero, a través solamente de palabras, a través solamente de sonidos, a través solamente de imágenes, em, también está diciendo. Ahí hay un recurso a veces intencional, a veces no, a veces desviado, ¿cierto? Es decir, que en el que se pierde el rumbo de la historia, pero que también para que ese corazón que está recibiendo su historia puede querer decir algo. En las tres fotografías que estamos viendo sucede lo mismo. Hay tres problemas técnicos de ubicación de los Problemas o no espacios, problemas, porque problemas o como no problemas. decía Freddy anteriormente, pues puede ser intencional. Por ejemplo, como la primera me parece hermosa. La foto es muy hermosa, seguramente se tomó de una manera espontánea o pudo ser, no lo sabemos, intencional, de manera que es cierto, tiene la luz en sus manos, tiene el sol en sus manos, o la mujer en la playa, que sencillamente es cierto, hay un simbolismo con ese rayo que curiosamente coincide con la coronilla, y parece cierto como si hubiera caído pues una idea iluminada del cielo, o con el señor Freddy Arboleda, que parece pues como si Un tuviera un chinito. gorrito chino conversando en una fotografía. Exacto.